Ya estamos de regreso aquí en A Diario a través de Cuatza Noticias y como cada lunes me da muchísimo gusto saludar al doctor en Derecho, Juan José Contreras Madero, con un tema muy interesante: control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Luis, buenos días. Pues bueno, iniciando esta semana con estos temas que son de importancia trascendental, que las personas necesitan conocer. Como siempre lo he dicho, es como una aspirina que debemos tener en casa. Aquí esa información es una información de cabecera que todos los ciudadanos debemos tener en cuenta, porque en ocasiones, desgraciadamente, la vida diaria no nos hace que ciertos hechos puedan ser motivo constitutivos de algún delito, y debemos saber qué hacer. ¿Qué etapas son las iniciales en un proceso penal que necesitamos conocer para no crear confusión, para no caer en pánico, y sobre todo para buscar una defensa adecuada, y sobre todo buscar siempre que se respeten los derechos humanos de la persona que está siendo detenida o de la persona que está realizando, contra quien se está realizando alguna imputación ya en el inicio de un proceso? Esos tres primeros actos que necesitas conocer es el primero. Acuérdate, se detiene a una persona. ¿Qué significa que se detenga a una persona? Bueno, que se le priva de la libertad, y por lo tanto debe existir alguna razón jurídica, alguna justificación legal que permita que una autoridad detenga, prive de la libertad a esta persona. Entonces, esto implica un primer momento dentro del proceso penal que significa el control de la detención. Bien, una persona detenida debe ser puesta a disposición de un juez porque se cree que está cometiendo algún delito, y por lo tanto debe formalizarse esa acusación que de alguna forma, o esos hechos que de alguna manera se están imputando a esa persona, deben formalizarse ante un juez para que de esta manera se legitime y realmente se justifique que debe ser motivo de un proceso penal como tal ante un juez penal. Esa sería la como que segunda parte. Pero además, ya cuando el juez tiene ante sí a esta persona que está siendo acusada ya por el fiscal, debe dictar un auto que vincule a proceso. Esas serían las tres etapas iniciales importantísimas que debes conocer. Primero, que debe haber un control de detención. Segundo, que debe hacerse una imputación por parte del Ministerio Público o fiscal, pero además que se inicia el proceso a través de un auto que vincule a la persona a un proceso. Bien, la primera, digamos que la calificación de la detención. Siempre es importantísimo que tú conozcas que como ciudadano mexicano, las garantías, los derechos que se consagran en la Constitución es uno de ellos, el que ninguna persona puede ser privada de su libertad si no existe un mandamiento de autoridad competente que justifique esa detención. Pero recuerda que en ocasiones el tiempo no permite que una autoridad pueda emitir esa orden por escrito o esa orden judicial que autorice a detener a una persona, sino que se comete un hecho que puede ser constitutivo de delito, porque en ocasiones no siempre lo es, que puede ser constitutivo de delito, y por lo tanto la ley permite que una persona sea detenida de manera inmediata a través de una figura jurídica que se conoce como flagrancia. Esta flagrancia permite a las policías o a cualquier otra persona detener a este ciudadano o esta ciudadana que se considera que está cometiendo este delito. Bien, inmediatamente que es detenida esta persona, debe ponerse a disposición del Ministerio Público o del fiscal. Este tiene 48 horas para solicitar al juez que califique esa detención. Es decir, la Constitución obliga a las autoridades a que realmente se analice si esa detención de la persona es legítima, es válida, si legalmente es permitida. Es decir, no cualquier autoridad puede detener a alguien, no te pueden detener simplemente por un supuesto, una suposición, o porque alguien cree que posiblemente eres posible autor de algún delito. No, debe estar justificado legalmente. Entonces, la Constitución establece esta obligación legal de que el fiscal debe someter ante el juez esta detención y decir, califícala. Dime si es legal o no. Entonces, es la primera garantía que tenemos todos los ciudadanos. Un juez, nada más con la solicitud del fiscal, va a analizar si esa detención es legal o no. El primer punto que debe revisar, si realmente existió esa flagrancia. Es decir, que no había otra posibilidad que se permitiera a la persona detenida garantizar sus derechos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del delito implicaba que a lo mejor se iba a sustraer de la justicia, o la gravedad del mismo era necesario que en este momento se le detuviera. Esto es el primer punto, que existiera la flagrancia. O en caso urgente, es decir,
de que la persona se va a ir del lugar y es necesario que en este caso por urgencia sea detenido. Y lo otro también que en tratándose de la fragancia, bueno, que no, en este momento no se detiene a la persona, pero algún vecino vio dónde se ocultó y está ahí oculto y se solicita de manera la intervención inmediata de la policía, existe una persecución en contra de la persona y es detenido. Entonces, eso lo revisa el juez y sobre todo que se trate de un delito que permita la detención de las personas. Eso va a analizar el juez y determina que es legal. Entonces viene el control de la detención de la persona y el Ministerio Público, una vez que se ha realizado ese control de detención, está obligado a poner después a disposición nuevamente del juez a esta persona. Bien, el siguiente punto es, ya una vez que se calificó de legal la detención, la persona debe ser puesta a disposición ya de manera formal ante un juez para iniciar un proceso. Al momento en que es puesto a disposición del juez, que es dentro de las 48 horas, ¿por qué ese término también? Porque recuerda que nadie puede estar sujeto o detenido sin antes se justifica de manera legal a través del inicio de un proceso que esa detención realmente va a ser motivo de una investigación ya como tal de un procedimiento judicial. Tiene 48 horas el Ministerio Público, puede duplicarse tratándose de algunos delitos que por su gravedad así lo permite la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, el fiscal solicita esa calificación, solicita una audiencia. La primera donde se califica la detención se llama audiencia inicial. La segunda ya es de formulación de imputación. Aquí el fiscal, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya el fiscal tiene que hacerlo de manera formal ante el juez y decir, voy a acusar a fulanito de tal, a quien debe individualizar, es decir, es fulanito de tal, se llama así, estos son sus apellidos, esta es su edad y vive en tal lugar. Individualiza a la persona y le dice de qué delito lo va a acusar en ese proceso y ante el juez. Lo acuso del delito de robo, por ejemplo, robo con arma. Y las circunstancias de modo, lugar, tiempo y todo de cómo ocurrió el delito. ¿Por qué? Porque ya ante el juez, la persona que está siendo acusada debe conocer quién lo acusa, por qué lo acusa y el delito que se le está iniciando. Además, porque esa imputación que ya está realizando el Ministerio Público es por el delito que va a continuar todo el proceso, es decir, ya no va a poder variarlo. Entonces, por eso la defensa siempre debe estar muy atenta a la formulación de imputación que hace el fiscal. Bien, el juez entonces escucha y en ese momento concede el uso de la voz al imputado para que su defensa pueda contradecir, para que pueda objetar esos hechos y en su caso ofrecer datos de prueba. Esa es la segunda parte, la imputación. Ya no va a variarse el delito en el proceso. Una vez que se ha realizado la imputación viene la tercera etapa, la vinculación a proceso. Bien, ¿qué significa? Que bueno, el juez, una vez que escuchó al fiscal y además también escuchó a la defensa, quien pudo ofrecer datos de prueba, va a determinar si se vincula o no a proceso a esta persona. Hay delitos que ameritan una prisión justificada, una prisión oficiosa y otros que no, que por su naturaleza la ley permite que la persona pueda seguir el proceso en libertad. Aquí el juez puede dictar si existen elementos, datos de prueba suficientes para que se crea que la persona cometió el delito, que es probable responsable. Ojo, un auto de vinculación a proceso no significa que tú seas culpable de un delito, sino que existen datos de prueba suficientes de una probable responsabilidad. No de que seas culpable, sino probable responsabilidad, porque te permite que durante el proceso se pueda demostrar que no cometiste el delito y por lo tanto que seas inocente. El único acto procesal donde realmente se considera que eres culpable de algún delito es la sentencia definitiva y esa no ocurre y el pronunciamiento no puede ser en ese sentido por un juez en un auto de vinculación proceso. No puede decir que tú eres culpable, no. El juez siempre debe decir que existen datos de prueba que demuestran de manera probable que tú cometiste el delito. Ese es un derecho que también se debe vigilar. Y algo muy importante que también debes saber en la defensa de tus derechos es que en el control de detención debes vigilar, por ejemplo, que se ponga a disposición de manera inmediata a la persona detenida, porque en ocasiones ha sucedido que las policías demoran la puesta a disposición de un fiscal y lo interrogan. Entonces, en ocasiones hay torturas, se han dado los casos y desde ahí puede decretarse la libertad de una persona. El otro supuesto es cuando se dice que en el informe policial que una persona se detuvo, por ejemplo, no en una colonia de determinada ciudad y resulta que realmente los hechos ocurrieron en otro lugar. Entonces ha ocurrido que se videograban cuando se detiene una persona, se logra acreditar que la detención, por ejemplo, ocurrió en Barrillas
y que el informe policial está diciendo que no, que fue en no sé, en el Tesoro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, desde ahí hay que empezar a recabar pruebas para demostrar que la detención fue legal o no, y en caso de que no haya sido legal, que se deje en libertad a la persona. Luis, estos son los tres etapas iniciales y más importantes dentro de un proceso penal que deben conocer las personas para la defensa de sus derechos. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre imputado y acusado? Bien, son términos semejantes. El imputado es la persona que está siendo acusada, se puede decir, de que cometió algún hecho delictivo. Es un imputado, se le considera así, ¿por qué? Porque antes se hablaba de una figura que se llamaba detenido o procesado. El imputado es aquella persona que está siendo apenas inicialmente señalada por el fiscal como la persona que va a ser objeto de un proceso penal porque se considera que cometió un delito. Acusado porque, bueno, es una terminología que también se utiliza porque a veces se le dice, bueno, yo acuso a tal persona, pero en términos procesales penales, el término correcto es imputado. ¿En qué casos puede un juez negarse a vincular a proceso, aunque exista una imputación? ¿Hay casos? Claro, claro. Es decir, el fiscal siempre va a acusar a alguien, en este caso no, a atribuirle ciertos hechos. Recuerda que debe mencionar la circunstancia del lugar, tiempo, modo y cómo ocurrieron los hechos y pues agregar algún dato de prueba. Pero, como lo mencionaba hace un momento, en ocasiones ocurre de que, bueno, en el parte policial o en el informe dicen, no, lo detuvimos, iba corriendo en la colonia del Tesoro y ahí vimos que de manera sospechosa o caminaba por la calle y encontramos que llevaba un arma que no está permitida legalmente, que es de uso exclusivo del ejército y droga y lo demás y trató de huir y al momento de subir a la patrulla se nos resbaló, se pegó en la camioneta y se golpeó por eso las costillas, la rodilla y trae lesiones y resulta que los familiares de la víctima grabaron el momento de detención y ocurrió en Barrillas. Están los vecinos, entonces esos momentos en el instante que se está realizando esa formulación de imputación, la defensa debe aportar esos datos de pruebas y desde ahí, desde la detención es ilegal y por lo tanto no se vincula a proceso a esta persona. Muy bien, le agradezco mucho su participación. ¿En dónde lo podemos contactar? A través de las redes sociales pueden mandarme un mensaje. Si tienen algún asunto similar, lo podemos atender. Como mencionaba, ahorita no puedo litigar, pero la asesoría jurídica siempre está disponible por si necesitan ayuda en la defensa de sus derechos. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, Luis. Aquí estaremos. Buenos días. Buenos días. Con esto hacemos una pausa, volvemos enseguida.